Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Muy buenas noches para todos, gracias, bienvenidos a nuestro programa, aquí Nielsen Buján Presenta. Qué bueno poder iniciar la semana donde arrancamos con noticias muy positivas. Siempre tenemos que ver esto que nos está ocurriendo de la manera no solamente positiva, sino visualizarlo en lo que viene, hacia dónde vamos, en qué miramos, en ese horizonte cómo también estamos visualizando nuestro comportamiento empresarial, nuestro comportamiento como seres humanos, qué podemos aportarle también a nuestra población. Hay algunas iniciativas interesantes que están haciendo países a nivel regional y también mundial que a nosotros nos puede interesar, que nos puede funcionar. Y bueno, creo que de todo esto podemos aprender muchísimo. Esta noche, perdón, me acompaña una amiga. Teníamos algún tiempo de que no habíamos conversado, por ahí nos topábamos en un café algo famoso y terminábamos de decir, nos hubiéramos tomado el café aquí, ¿verdad? Por completo, ¿verdad? Oceanógrafa, amante de la naturaleza, amante también de los desplazamientos que hacen las ballenas, los pingüinos, el comportamiento de un oso polar y su cría, el comportamiento que hay dentro de un barco de expedición en múltiples lugares. No sé si es amante del frío tan extremo, pero por lo menos en las fotos lo simula muy bien, siempre sale sonriendo. Yo nunca la he visto con cara seria. Y siempre me gusta porque es una visión científica, pero real también, de cómo la naturaleza hoy nos está hablando. Y está con nosotros Melania Guerra. Gusto de saludarte, Melania. Muchísimo gusto, Nielsen. Así es, la última vez que nos vimos en persona fue en un café y dijimos que teníamos que hacer algo juntos y creo que ninguno de los dos nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener que hacerlo de forma distante y en estas circunstancias globales, pero siempre muy emocionada de juntar nuestras perspectivas y ponernos a hablar un poco. ¿Cómo has sentido estos cambios? ¿Cómo te han llegado? ¿Qué telegramas te han enviado también tus amigos en el extranjero de esta situación? Claro, bueno, creo que como para todos ha sido un experimento social muy interesante. Inicialmente, cuando todo arrancó, me sentí bastante cómoda en el sentido del aislamiento. Tengo bastante experiencia estando en barcos o, ¿verdad?, trabajando en ambientes remotos en los cuales ni tenía internet, así que el hecho de estar conectados ahora de forma virtual ha sido por lo menos una gran salvada en comparación con mis expediciones. Pero creo que esa misma perspectiva que yo tenía cuando estaba en estas regiones remotas del planeta, la he tratado de aplicar en estos momentos, de tratar de buscar lo bonito y lo positivo. Como preguntabas que si me gusta el frío, a mí en general sí me gusta el frío, pero a esos extremos llega a doler y llega uno a sentirse verdaderamente angustiado de los extremos. Y siempre trataba de volver a ver arriba y ver las auroras boreales como un recordatorio de que ese lugar, aunque era frío, tenía algo excepcional. Así que creo que en estas circunstancias también he tratado de buscar qué es lo excepcional ahorita y enfocarme en eso en vez de enfocarme en lo que duele y en lo que es pues molesto o incómodo. Que eso es muy bonita esa relación. El otro día aquí en el programa un amigo decía que esto es como una maratón. En un momento dado ya empiezan a doler las piernas, tal vez ¿verdad? Al kilómetro tal, ¿verdad? Y empieza un tema mental inclusive donde tenés que ver cómo te retas, pero empezar en uno mentalmente a pensar en lo que esto lo hace especial. Ahí está, creo que nuestra primera herramienta, ¿verdad? Que nos puede hacer saltar. ¿Qué has pensado entonces? Pues he pensado mucho en las personas con las que he podido estar en contacto que llevaba años de no hablar, por ejemplo con vos también. He tenido reuniones por Zoom o hasta happy hours con una taza de vino, una copa de vino, con gente que llevaba muchos años y que hasta ahora que tenemos esto en común nos reencontramos y tenemos como esa puerta inicial para
encontrarnos en común. Entonces ha sido bonito que este experimento es un ecualizador global, manteniendo, por supuesto, muy en perspectiva que hay gente que está sufriendo muchísimo más y que no tiene la capacidad de quedarse simplemente en casa y conectarse por Zoom. Pero en general estamos todos sintiendo esta tormenta de maneras diferentes, pero la estamos sintiendo. Entonces es como un paso inicial para reconectar con gente con la que tal vez había perdido el contacto y no tenía tanto en común durante mucho tiempo. ¿Había sentido que ahora, y retomo como lo mencionaste, me gusta, ecualizador global o ecualizador mundial, habías empezado a sentir cambios en el comportamiento de algunas especies o algún entorno que hoy decís, qué interesante, porque esto ya se venía ajustando y creo que ya aquí ecualizó? O un poco la temática del comportamiento de las especies con las que has estado en contacto. Bueno, ese experimento yo creo que en el caso de algunas especies que conozco mejor, como son por ejemplo las ballenas, se venía dando durante algunas décadas, por ejemplo, después del moratorio, la moratoria en la caza. Entonces, la caza de las ballenas terminó hace algunas décadas. Habíamos visto algunas especies que estaban logrando volver a crecer y retornar a sus tamaños de población normal, mientras que otras especies estaban teniendo muchísimos problemas. Entonces, hay algunas ballenas, por ejemplo, la ballena gris o la ballena jorobada, que están básicamente a los niveles de poblaciones que había antes de la caza de las ballenas, lo cual es súper positivo y nos indica que si le damos una pausa y detenemos esa presión extra, como era la caza, las poblaciones vuelven a regresar, vuelven a reflorecer y con todos los beneficios que traen esto para los ecosistemas. Hasta ahora sabemos que las ballenas son un gran depósito de carbono, o sea, todo ese carbono que estamos emitiendo en la atmósfera, las ballenas son un gran depósito. ¿Por qué? Y es fascinante. Primero, porque el cuerpo es muy grande, el tamaño de la ballena es muy grande, entonces fija mucho carbono, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo, todo eso está generado por carbono. Entonces, cuando se muere, todo ese carbono cae al fondo del mar y se deposita y eventualmente se convierte en sedimento en el fondo del mar. Entonces, ahí se chupa mucho carbono de la atmósfera y se regresa hacia el fondo. La otra manera que las ballenas fijan también muchísimo carbono, que hasta ahora lo empezamos a entender, es porque cada vez que generan excremento, ¿verdad? Entonces, la ballena grande tiene, por supuesto, un excremento muy grande y cuando lo lanza al agua, hay tantos nutrientes en esa caquilla que se generan muchísimas plancton, todos estos microorganismos, las microalgas, que al florecer empiezan a absorber también carbono. Entonces, hay dos maneras en que las ballenas son grandes fijadores y nos ayudan con el cambio climático. Y hasta que les dimos esta pausa de varias décadas para que las poblaciones regresaran, empezamos a entender, wow, ellos son grandes aliados en ayudarnos en este otro problema que teníamos del cambio climático. Wow, qué interesante que ahora vemos desde lo insignificante para muchos, porque para mucha población era como muy insignificante, el valioso aporte de la naturaleza que siempre había estado, ¿verdad? Melania, o sea, es tan lindo, yo creo que en tus libros en este tiempo, imagino que has encontrado muchas coincidencias entre lo que a veces nos habíamos desgastado a hoy, a decir, qué valor tan inmenso, ¿verdad? Hay alrededor. Así es, y creo que por eso es importante estas pausas globales, porque nos dan de pronto esa perspectiva para poder enfocarnos en lo que es importante. Y creo que esta gran pausa global ha sido el momento en que de pronto entendemos nuestras prioridades de una manera que antes estaba tan ruidoso el ambiente que perdíamos de perspectiva. Entonces, empezar a entender lo conectados que estamos con estos seres vivos, con este ecosistema global que es la naturaleza, para bien o para mal. Entender que un virus, por más microscópico que sea, que puede generarse en el otro lado del planeta, puede disrumpir completamente nuestra existencia. Y al mismo tiempo, una ballena gigante que vive en Antártica puede estar ayudando a resolver un problema como es el cambio climático que también nos afecta. Así que para bien o para mal, tenemos estos dos grandes opuestos polares de tamaño, de escala, pero que al fin y al cabo está conectado con un tico cualquiera en el medio de los trópicos. Melania, ¿dónde se concentran la mayor cantidad de ballenas? Las poblaciones más grandes.
Wow, esa es una buena pregunta. Son animales altamente migratorios, Mm. entonces son animales que en general no están concentrados en un solo lugar. Tienen sus comportamientos de reproducción generalmente en áreas tropicales, en las aguas que son un poco más calientitas, para que cuando nace la cría no pierda tanto calor a través del cuerpo. Mientras que las grandes áreas de alimentación son generalmente en aguas templadas o en aguas frías. Entonces migran hasta los polos porque ahí es donde hay un gran florecimiento de todo lo que son micro zooplancton para comer, que son en general sus alimentaciones. Así que no hay como un solo O sea, lugar sus que sea viajes como... son de miles de kilómetros a lo largo del año. Exacto, son de los mamíferos que hacen las migraciones más largas del planeta, porque tienen que viajar entre estas dos zonas que tienen diferentes funciones para su reproducción y para su sobrevivencia. Ellos viajan, no sé si, vamos a ver, en una cantidad poblacional alta o es poca. También depende mucho de cada especie lo hace de formas diferentes. Por ejemplo, con la ballena gris, con que yo trabajé, hacían su reproducción en las lagunas en Baja California, en México, y ahí llegaban primero los machos, se reproducían con las hembras que no tenían cría, y los machos se iban temprano para ir a agarrar como la primera comida en Alaska. Mientras que las hembras que tenían una cría, que habían parido ese año, se quedaban un poco más de tiempo para esperar que la cría fuera más fuerte y aguantara la migración, así que había como un desfase de unos 2 meses tal vez entre cuando la gran migración de los machos y la gran migración de las hembras con cría. Así que cada especie lo hace de maneras diferentes. En general, no encontrás como grandes congregaciones, especialmente las ballenas más grandes. Por ejemplo, la ballena azul es tan grande que si tuvieras una congregación muy alta de ballenas azules, te comes todos los recursos que hay muy rápido. Entonces, su espacio, su rango es muy amplio para que la comida esté distribuida y sostenga a tantos animales. Y por eso se vuelve muy importante el tema de la comunicación, porque tienen que comunicarse a través de distancias muy largas también. Todo esto tiene una similitud con lo que estamos viviendo nosotros hoy. No podemos comernos todo lo que está alrededor de nosotros, tenemos que ir Exacto. poquito a poco, ¿verdad? Exacto, y bueno, se vuelve igual el paralelo de la comunicación, ¿verdad? Si tenemos que aguantar una población que está cada vez poniendo más presión sobre el planeta, entonces tenemos que aprender a convivir y a comunicarnos de una manera efectiva que transmita la información adecuada, la información veraz y que no se filtren esos focos de noticias falsas que nos confunden a todos. ¿Hay algo en particular, Melania, que te ha sorprendido, que decís, Nielsen, wow, o sea, esto sí me tiene a mí que no duermo, insomnio, demás, y me está sorprendiendo? Sí, pues bueno, muchas cosas. Creo que una de las que más me desvela es la preocupación real de que a pesar de que sí, estamos bajando mucho las emisiones de carbono porque hay muchas industrias paralizadas a nivel mundial, el dolor y el costo social que esto está generando no es la manera en que queremos progresar a futuro. Esto no es el progreso verde que nosotros los que trabajamos en ambiente, los que trabajamos por el cambio climático y por la acción climática, esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que haya progreso, pero ese progreso se desconecte de la curva de las emisiones de carbono. Nosotros queremos que sean completamente cosas separadas, que sigamos creciendo de una manera sostenible, en una manera circular, en que la economía utilice lo que desgasta, no que generemos más plástico porque resultó ser un buen aislante para el virus, como está sucediendo. Hay muchos países en que se están bajando o descontinuando las leyes de uso de plásticos, simplemente porque resultó ser un buen aislante que no transmite el virus de una forma muy fácil, pero eso no puede ser una excusa para que regresemos al patrón de antes de islas de plástico en el océano. Así que no podemos sacrificar una cosa por la otra. Tenemos que encontrar soluciones que converjan y que solucionen los dos problemas de una sola vez. ¿Qué cuentan tus colegas, Melania, respecto también a esta preocupación y cómo ellos en sus países lo ven? Claro, bueno, tengo la suerte de tener una red bastante global de amigos científicos en muchas partes del mundo y es lindísimo poder unirnos a través de
mensaje común de lo fuerte que es ahora la ciencia, ¿verdad? La confianza que tiene la gente en la ciencia y cómo los científicos se están volviendo figuras visibles y autoridades en sus países. Y siempre muestro el ejemplo del país nuestro, de cómo personas como el ministro de Salud y también el presidente de la Caja tienen conocimientos muy fuertes científicos, tienen una trayectoria muy larga como científicos y yo creo la correlación directa que hay a la buena toma de decisiones que se ha generado y la acción tan rápida, llevando a que seamos uno de los países que más rápido ha podido aplanar la curva. Entonces, ese mensaje, yo creo, entre mi comunidad ha sido muy positivo de que creemos que a futuro va a haber muchos niños y niñas que ahora quieren ser científicos porque ven cómo se valora el trabajo de esas carreras y la importancia que tiene esas áreas para generar un impacto. Antes se creía que los científicos simplemente vivían encerrados en el laboratorio y no tenían contacto con la gente, pero ahora se ve que cuando un científico logra no solo hacer buena ciencia, sino llevarla a la toma de decisiones y llevarla directamente a la gente, entonces se genera un triple impacto social, ambiental y también de salud. No, y también hay otras personas que imagino, por si ustedes todavía no la siguen, pero en Instagram aparece como Tica Polar y Melania constantemente nos sube imágenes que cualquier otra persona diría, ah, qué lindo trabajar con pingüinos, ¿verdad? Sí, es lindísimo, pero hay un trabajo ahí de impacto, hay un análisis, o sea, en esas hojas de trabajo de ustedes no es que están escribiendo el cuento de la historia de Pingüino 1 y Pingüino 2, sino viene todo un trabajo muy fuerte, ¿verdad? No sé, Melania, pero lo he hablado en el plano empresarial y vos me dirás si aplica o no, que la palabra estrategia ya cambió, porque estrategia no lo hacía para mediano y largo plazo, ¿verdad? Dependiendo ya uno de conocer un poco cuál iba a ser la historia y más o menos ya uno tenía números, ¿verdad? Lo que iba a pasar en este 2020 o en los años venideros. Ahora no, ahora es el día a día y es un poco la táctica, ¿verdad? ¿Cómo funciona científicamente para ustedes donde tal vez hoy hicieron el estudio de algo y mañana resulta ser que dio vuelta? Ya tenían muy adelantado de esto. A mí el tema del sistema científico es muy interesante, por eso es que va con relación mucho a lo empresarial. Claro, esa es una pregunta fascinante y no se me había ocurrido hacer la relación con el tema empresarial, pero en tema de estrategia en la ciencia, el método científico tiene unas escalas, como decís, muy diferentes a la escala tal vez empresarial o la escala del sector privado. Son unas escalas de décadas en que coleccionas suficiente evidencia que te permite generar una predicción. Al fin y al cabo, lo que se quiere con la ciencia es que podamos tener un historial tan largo que nos indique qué es lo siguiente que va a pasar. Y por eso es que se hacen estos modelos de cómo la curva puede ser ahora que venga el verano o que venga la segunda parte del año, porque se puede predecir un poco viendo hacia atrás. Entonces, eso es una de las fortalezas de la ciencia que te permite hacer toma de decisión viendo a futuro. Pero al mismo tiempo, el otro factor que es importante, no solo de predicción de la ciencia, es la incertidumbre. Nosotros los científicos trabajamos con rangos de incertidumbre y estamos acostumbrados a poder decir, estamos 80% seguros, mientras que creo que en el sector privado o el sector político, sobre todo, se quiere tener una absoluta certeza y decir, ok, sí, esto es lo que hay que hacer. Nosotros tendemos a pensar más en cómo optimizar en vez de cómo ser perfectos, cómo podemos tomar algo que sea suficientemente bueno. Entonces creo que de ahí vienen un poco las colisiones o los choques de mentalidad entre un científico y las otras personas en otros sectores que son importantes ahorita también. Y por eso se vuelve súper importante que se encuentren en un lenguaje común, en un idioma común que les permita traducir un poco lo que se sabe de la ciencia a tomar decisiones que necesitan ser muy inmediatas y muy corto plazo. Bueno, que hoy, Melania, lo que nos acabas de decir es el mapa actual entre lo que el científico nos está diciendo a todos y tenemos que hacerle caso es viva con lo que tiene, esta es la restricción, hay mucha incertidumbre, ya lo dijiste, el científico está acostumbrado a vivir con esa incertidumbre, también a vivir basado en algunos protocolos,
¿verdad? El político tal vez no era tan de protocolo, el empresario tal vez no era tan de protocolo, ¿verdad? Sino que fácilmente irrumpir y si me decían que la ruta a la izquierda, no, no, yo voy a la derecha, ¿verdad? Eso está muy, muy bonito. Y se me acaba de ocurrir Ajá. otra analogía también, que el otro factor importante entre una ideología y un científico es que estamos acostumbrados a cambiar de opinión cuando tenemos evidencia que nos indique otra cosa. Y creo que en la política y en la toma de decisión eso es muy difícil de encontrar. Generalmente te casas con una ideología y la llevas adelante contra viento y marea, mientras que los científicos tratamos en lo más posible, aunque sabemos que no es completamente posible hacerlo, de eliminar nuestros propios sesgos y de eliminar los sesgos que existen en el sistema para que el experimento y los datos y la evidencia sean lo más neutrales y lo más verdaderos posible. Entonces, los científicos estamos acostumbrados a que, aunque queramos que la ballena vaya al sur, pero nos está indicando los datos que va hacia el norte, tenemos que empezar a creer otra cosa que lo que creíamos antes. Y creo que es importante ahorita que cuando tengamos indicaciones que nos dicen que están basadas en la ciencia, aunque nosotros sintamos que tal vez la mascarilla no sirve, pero ya los datos nos dicen que la mascarilla sí sirve, entonces tenemos que dejar atrás lo que creíamos, la ideología que teníamos y simplemente hacer caso a lo que la ciencia y los expertos nos indican. Sí, sí, aquí también para los que nos están siguiendo, esta noche está Melania Guerra, ella es oceanógrafa apasionada por las ballenas, su estudio pues por años ha sido de las ballenas y también el mundo en el que ha estado va relacionado con un trabajo muy minucioso del comportamiento de varias especies. Y creo, Melania, en esto que nos estás compartiendo, uno lo ve cómo hay países hoy que le están diciendo al científico, tome usted el liderazgo y nosotros vamos de segundos o de tercer plano viendo qué podemos ir apoyando, pero usted abra ruta, ¿verdad? Esto es como el barco en la expedición que va detrás de la ballena, ¿verdad? Es muy parecido y me encanta la analogía porque en los barcos, por ejemplo, hay una gran negociación entre el capitán que sabe qué es lo más seguro y hasta dónde el barco tiene capacidad de quebrar el hielo y el científico que simplemente quiere llegar hacia su lugar donde está el instrumento o donde quiere poner el aparato. Entonces hay una negociación que es como un baile entre los dos, entre el capitán diciendo, bueno, es que no puedo pasar por ahí porque mi barco no puede quebrar ese hielo, o el científico diciendo, bueno, voy a ceder un poquito en eso y duramos 3 días más, pero sí llegamos. Entonces, hay todo creo que es una negociación que cualquiera en nuestras casas puede relacionarse en un matrimonio, en una amistad, en cualquier relación humana. Hay que negociar y llegar a un acuerdo común que tenga las partes lo más satisfechas posible. Y entonces creo que entre la ciencia y la política es parecido. No podemos tampoco que todas las decisiones sean solo lo que dicta la ciencia, que también hay que tomar en cuenta aspectos de las ciencias sociales, por ejemplo, que cuesta mucho más cuantificarlas, de la economía, por supuesto, pero que entonces entre todas esas áreas logren identificar el centro de donde convergen las mejores decisiones. No voy a aspirar tampoco a que sean las ciencias duras las que dicten y se desconsidere o se pase por alto lo que son los aspectos emocionales, los aspectos sociales, de las personas, porque al fin y al cabo vivimos en sociedades donde eso importa muchísimo. Sí, y también donde algunos que ya venían arrastrando tal vez porcentajes de altos suicidios, divorcios, maltratos, violencia intrafamiliar, inclusive algunos países que tienen altas tasas de desempleo que ya venían arrastrando, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Tampoco es que uno diga, bueno, solamente por la parte científica es que esto se va a tender a aliviar, pero sí, dentro de todo, creo, Melania, que uno lo ve con el comportamiento en la naturaleza, en los bosques. Yo no imagino lo que un guardaparques hoy que ingrese a un área donde estaba protegiéndola, probablemente aquellos senderos, probablemente aquellos animales, especies, hayan cambiado su comportamiento, ya ni se le acerquen a su zona de refugio a pedir alimentos, sino más bien el guardaparques va a tener que ir a buscarlo y dar seguimiento. Y así también lo que nos estás dirigiendo en que me parece que el científico
nos está dando también una enseñanza en que hoy vivir con lo poco, pero saludablemente, es viable. Y si vivís con lo poco, también puedes buscar otro recurso que te acompañe para llegar a una tarea final y obtener resultados. Yo pongo el ejemplo de muchos que hoy tenían o tienen, perdón, tienen mucho y están viviendo con lo poco, y tal vez la están viendo de cuadritos porque no pueden aprovechar lo mucho, pero los que tenemos poco, nos sentimos cómodos porque sabemos y tenemos bien definida la meta, ¿verdad? Viajo a ese barco con el capitán y el científico y esas discusiones, que ahí es donde creo que la comunicación es muy fuerte, pero también de uno también tener como esa noción de decir, ok, bueno, y voy a respetar el criterio del capitán y el criterio del científico, pero me voy a poner a hacer cosas. O sea, hay otras cosas que hay que hacer, no sentarme ahí y esperar a que ellos dos dicten todo, ¿verdad? Así es, me encanta cómo uniste el tema, y empezando por los parques nacionales y pensando en esos guardaparques que son, están en la línea frontal, aunque ahorita pensamos mucho en el sector de salud, pero también ellos están protegiendo eso que durante tantas décadas ya nosotros quisimos proteger y ahorita están un poco a la libre sin el turismo y sin muchas protecciones para la caza furtiva. Entonces, ellos también son de esos que están defendiendo lo nuestro, así como el sector salud. Y cómo lo conectaste con el barco y cómo lo conectaste con lo que cada uno de nosotros puede hacer. Yo siento que esto es un momento en que, como retomamos nuestras perspectivas, es un buen momento para acordarnos de nuestro propósito, de si solo estábamos yendo a un trabajo de 9 a 5 o si realmente estábamos luchando por un propósito que ponga un granito de arena, y cómo podemos reconectar con lo que nos inspira a trabajar por ese propósito, porque te puedo decir que trabajar en el área climática, por ejemplo, uno siente muchas veces que nada contracorriente, que está tratando de romper una pared de hielo constantemente que no se quiebra, y uno tiene que conectar de vuelta con entender o buscar ejemplos de personas que sí lo han logrado, y en ese sentido Costa Rica puede ser ese ejemplo, puede ser ese país chiquitito que mucha gente no sabe ni dónde está, que ha roto muchísimos de los paradigmas de cómo se pelea contra este virus, cuando otros países grandes lo están haciendo de una manera mucho más destructiva, tanto para su gente como para sus economías. Me va a salir un momentito de esta temática. ¿Quién te puso a vos la tica polar? Ese tema es vacilón porque en mi familia, bueno, yo empecé trabajando en el Ártico desde el año 2007 y siempre soñé con ir a Antártica, y cuando por fin me eligieron para una expedición en Antártica, me empezaron a vacilar que iba a ser una tica bipolar. Entonces, pues a la hora de querer hacer unas redes sociales abiertas y compartir contenido, sabía que no podía usar ese título porque no es exactamente, pues no quiero que nadie considere que estoy burlándome de esa enfermedad, pero sí quería aprovechar un poco el título que ya tenía la familia. Ah, ok. Eso fue ya, ¿por qué? ¿2008? No. Antártica fue 2019, fue enero del 2019. Ok. Que sí, Pero al la más Ártico, reciente. sí, al Ártico sí empecé a ir en julio, no, agosto del 2007 fue mi ¿Con primera cuál de las experiencia. dos te quedas? Sí, sí, a cada rato me hacen esa pregunta y ¿Sí? es como escoger entre los hijos favoritos. Es difícil porque vieras qué experiencias más ¿Cuál es polarmente más opuestas. quisquilloso que el otro, entonces? Siento que, bueno, tuve buena suerte porque el cruce de Argentina a Antártica nos tocó relativamente calmo. He tenido mares y tormentas mucho más fuertes en el Ártico, pero también he ido 10 veces al Ártico, mientras que a Antártica solo fui una vez. Entonces tengo un sesgo ahí en el muestreo, pero sí, el Ártico creo que fue interesante porque yo fui en calidad de científica que tenía que ir a tomar datos, que tenía que ir a hacer mediciones, estaba tan enfocada en los datos que tenía que recolectar que no hice como suficiente introspección sobre lo que estar ahí significaba, mientras que la expedición antártica era mucho más sobre liderazgo y sobre cómo cambiarnos nosotros mismos para ser más efectivos en nuestro propósito y nuestra misión. Así que pude aprovechar el lugar más viendo hacia adentro. Entonces,
es difícil escoger porque cada una me dejó cosas diferentes y Pero aprendizaje. ve qué interesante lo que nos estás planteando. Probablemente si viajaras hoy a la Antártida, tuvieras otra visión, ¿verdad? Como misión, Claro. ¿verdad? Donde ibas muy enfocadita en algo, pero hoy tal vez tenés otro scope, ¿verdad? Otra lupa. Y es más, seguramente le dirías al científico, pare un ratico, o sea, baje, slow down, ¿verdad? Ya, Sí, tranquilos, eh, exacto. ¿verdad? Ahora me parece, ahora viendo hacia atrás, como decís, me parece increíble que como científicos cuando íbamos al Ártico no nos capacitaban más en la parte emocional, en la carga humana de ir a esos lugares, sobre todo por el dolor climático. Lo que se llama el dolor climático es ver esos lugares, o tengo amigos que trabajan con arrecifes de coral, por ejemplo, que constantemente todos los días están viendo datos de cómo se van perdiendo, cómo se van dañando, cómo se están muriendo. Entonces, ¿cómo trabaja uno cuando su paciente se está muriendo todos los días un poco más? Y esa parte emocional, la carga emotiva de tener que seguir, porque uno siente este llamado por ayudar, pero uno siente que no, no contribuye suficiente. Esa parte yo creo que sí se debería capacitar más a los científicos en poder ver hacia adentro y manifestar esas emociones que están sintiendo. Pero como decís, si pudiera volver a Antártica o al Ártico, ahora yo creo que mi sueño grandísimo sería algún día ver la Tierra del espacio. Creo que eso sería como la perspectiva máxima, después de haber visto el planeta desde los lados, verla desde arriba. Y me parece fascinante la tripulación de astronautas que volvió en medio de la crisis del COVID, después de estar 6 meses allá, regresaron a una Tierra completamente diferente. Y cómo ellos vienen con esta perspectiva de decir, nosotros los veíamos de arriba y son una sola cosa, porque ustedes siguen tratando de pelear en cada uno en su diferente esquina, como si cada uno pudiera resolver esto solo. Y esa perspectiva de ver el todo, todo lo que uno ha conocido, todos los lugares donde uno ha visitado, toda la gente que uno ha querido, desde arriba, yo creo que sería, ahí es donde tenemos que mandar a todos los tomadores de decisiones para que entiendan que esto tiene que ser una respuesta global, una solución global, un bienestar global, porque si no, no podemos reclamar que tuvimos éxito. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto es como cuando uno le pone un polvo en la mano y soplan. Todos nos vimos copados por ese polvo, que cada uno tiene su forma de cómo quitárselo de encima y tratarlo, pero al final nos vamos a ver cara a cara y somos los mismos. Es decir, y tenemos que vernos tal cual como los mismos, ¿verdad? Esto sí tiene que de plano servirnos para eso. Melania, te mando un gran abrazo virtual. Es que, ¿qué vamos a hacer, verdad? No hay de otra. Por ahora, de codo, sí. De verdad que sí, siempre me encanta conversar con vos porque nos pone mucho a los que nos gusta la naturaleza, esa transmisión, ¿verdad? Y cómo ella nos está hablando, cómo ella hoy le manda mensajes muy directos a líderes políticos altos y también a otros no tan altos, pero a la población en general le está mandando su voz. Ya están las ballenas. Yo me imagino que entre ellas se hablan y dicen, ay, qué dicha, verán, chiquillos, yo no les puedo contar, yo vengo de Baja California y la verdad es un paraíso. Si quieren van. Y esas conversaciones que cultivan, que nosotros hoy las estamos viendo. O sea, estamos conversando con gente que hace mucho tiempo no veíamos o gente de zonas muy lejanas y siempre terminamos con decir, wow, que se repita otra vez, o sea, ¿cómo no lo habíamos hecho antes? Así que de Yo he verdad, pensado, decime. yo he pensado mucho en cómo hace 400 años Galileo nos cambió la perspectiva de que la Tierra no está en el centro del universo, y creo que 400 años después estamos aprendiendo el hombre no está en el centro de la Tierra. Entonces, esta nueva perspectiva, ¿verdad? Poco a poco es un aprendizaje que la humanidad dura centenios en entender, pero si de verdad logramos absorber que no somos el centro, que simplemente somos una más de las especies que conforman un ecosistema complejo, y podemos elegir si nuestra huella y nuestro legado es positivo o negativo, entonces vamos a poder entender mejor nuestro lugar en el planeta y en el universo.
Así es. Tica Polar, un abrazo. Gracias, Nielsen. Muchas gracias por la invitación y Qué pues lindo un gusto verte, conversar con vos. ¿verdad? Igual. Ahí vamos a Pura estarnos vida. escribiendo. Síganla en Instagram. Vieran las fotos y los videos que ponen. Esos son de ensueño. Realmente a uno lo trasladan para estar ahí. Fuerte el abrazo. Gracias también a cada uno de ustedes por haber estado esta noche con nosotros. Melania Guerra, oceanógrafa, estuvo compartiendo y mañana vamos a estar también con nuestros invitados que tenemos a las 8 de la noche aquí en nuestro programa. Gracias por seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.